Muy bien, estimados participantes, continuando con este curso de educación virtual para profesionales de la salud. Esta sesión sincrónica número 2 tiene el propósito de continuar con los distintos contenidos, mejor, que se tienen programados para este curso. Hoy, como se los mostré en la sesión pasada, avanzaremos con las temáticas de educación virtual, lo que es un tutor virtual, lo que es un foro de discusión, e intentaremos avanzar con la temática de Web 2.0 y red social. Antes de iniciar, y quiero hacer una mención con relación al curso, cabe destacar que hace 8 días nosotros tuvimos la sesión introductoria. En esa sesión introductoria mencionábamos que el curso está organizado en 3 semanas, en dos contenidos principales, tema 1, tema 2 y unidad integradora, organizado en 3 semanas. Las tres, si ustedes ingresan en este momento, las podrán ya encontrar o tener disponibles para su revisión. Pero en el mismo sentido, también viene otro tema importante y son las actividades de aprendizaje, las cuales, grosso modo, son 4 actividades. Rutina de pensamiento 1, rutina de pensamiento 2, foro de discusión que se da durante las 3 semanas y también el mapa mental integrador que se abre la última semana, se abre exactamente en 8 días. Una pregunta muy habitual y comentarios que he recibido por parte de sus compañeros es: profe, estoy atrasado, qué pena con usted, ya me pongo al corriente, he tenido mucho trabajo. Estas son situaciones normales en este tipo de entorno. Y claro que nosotros, tanto la doctora Diana como quien está hablando, y de la coordinación del curso, entendemos las particularidades. Entendemos que esas particularidades que ustedes tienen en la vida real o en su entorno profesional, pues pueden restringir un poco el desarrollo del curso. Sin embargo, no se preocupen, porque en los entornos virtuales y en la estructura del curso, este curso no es tan lineal como se puede pretender. Tenemos sesiones sincrónicas, 3 semanas. Sin embargo, sí hay actividades que requieren de la interacción, que, entre las cuales está el foro de discusión. Entonces yo les recomiendo que ustedes vayan revisando las distintas actividades y progresivamente vayan avanzando, porque la rutina de pensamiento uno se puede contestar con o sin las lecturas, porque hace referencia a lo que ustedes piensan sobre determinada temática, al igual que la rutina de pensamiento 2, a diferencia del mapa mental, que es el último, que ese sí requiere la integración de las dos unidades que ustedes tienen disponibles. Pero asimismo también ocurre lo mismo con el foro de discusión. El foro de discusión puede llevar a responderse de una mirada inicial con lo que ustedes creen saber de la temática, pero por otro lado, en la medida que van revisando los contenidos, ir profundizando. Sí sería no recomendable que ustedes lleguen la última semana, contesten las preguntas del foro de discusión y no interactúen con sus compañeros. Si ustedes ingresan a la plataforma, van a encontrar que ya algunos de ustedes han sido realimentados, algunos foros han sido, o algunos comentarios fueron reubicados en el espacio para poder ir avanzando en la discusión. Nosotros ya pues, la hemos ido revisando en nuestro grupo correspondiente con la doctora Diana, pero pues sí vale la pena que ustedes vayan interactuando, vayan siguiendo las escalas de evaluación, porque más allá de la entrega del profesor, se tiene un compromiso social, un compromiso colaborativo, particularmente con este foro de discusión. Entonces no tengan este temor de que ya el tiempo va avanzando y no ingresé, ya no participo porque ya digámoslo desde el punto de vista amplio, ya avanzado, no importa. Digamos que se espera y es normal que en la primera semana, en este tipo de entornos, uno vaya acostumbrándose a la plataforma, y es a partir de la segunda cuando uno ya empieza a involucrarse un poco más. Tengan la libertad y, como les hemos mencionado, si tienen dificultades o alguna solicitud, escríbanos. Digamos que estamos, revisamos y vamos a estar atentos de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ya después de dar esa introducción, como les digo, ya está abierto. A veces ocurre que en la migración del curso algunos recursos se me pierden, como por ejemplo la revisión de Cochrane, no estaba la versión completa, ya lo acabo de actualizar antes de iniciar y tengo que revisar ahorita las lecturas de la unidad 2, porque creo que hubo dos que no las subieron, pero tengo que estar
completamente seguro de eso. Pero en términos generales, las actividades ya están y lo importante es determinar y conocer las herramientas. Bien, ya después de dar esta introducción, recordando que ustedes pueden hacer las preguntas o comentarios correspondientes, me han recomendado que se les debe recordar la importancia de diligenciar el link de asistencia que está en el chat para que lo tengan en cuenta. A mí hace 8 días se me olvidó, se me pasó, y normalmente yo cierro mi WhatsApp del computador para no distraerme durante las sesiones, entonces digamos que no lo reviso sobre la misma. Entonces ya, para dar inicio formal a lo que es esta sesión, vamos a iniciar con el tema de introducción virtual, y como les digo, aborda cuatro de los 7 contenidos que se tienen contemplados. En última estación de hoy tiende a ser un poco más explicativa, reflexiva, a diferencia de la última, que tiende a ser un poco más práctica y operativa. Entonces, para poder iniciar, vamos a ver la primera temática que hace referencia al tema de educación virtual en salud. Aquí vamos a ver esto por qué termina siendo importante la educación virtual, qué es educación virtual en salud y los tipos de educación virtual en salud. Acá yo les voy a dar algunos ejemplos y no tengan el temor eventualmente de preguntar, por ejemplo, los tipos de educación virtual en salud sobre diferentes o dudas o confusiones que pueden existir, porque para algunos pueda que no existan diferencias entre lo uno y lo otro. Y acá es donde particularmente, por ejemplo, aunque no es necesario haber revisado los contenidos y la sesión sincrónica aborda algunos de los elementos, posiblemente con lo que vamos a ver hoy, las respuestas de la primera pregunta del foro de discusión cambien o se consoliden. Digamos que lo que estamos revisando es que posiblemente sea muy útil. Y la última pregunta se puede interactuar, se puede integrar con base en los distintos elementos. Para poder iniciar, hay que entender o, digamos, comprender que hay unos cambios inherentes en la sociedad de información. Antes, particularmente, como mencionaremos más adelante, uno tenía distintas formas de acceder al conocimiento pues, de distintas maneras. Sin embargo, con los distintos avances tecnológicos, han aparecido nuevas oportunidades para aprender a distancia, que usted puede aprender a distancia, lo estamos haciendo hoy en colaboración y durante toda la vida. Entonces, no quiere decir, y esto es comprensible, que normalmente las personas tienden a tener su proceso educativo en los primeros años de vida, mientras se consolidan laboralmente, y eventualmente de pronto uno se va a hacer una maestría, un doctorado, pero cuando ya está completamente consolidado, ya es muy difícil que uno se pueda dedicar a procesos educativos exclusivos. Sin embargo, este tipo de elementos determinan que yo puedo aprender cuando yo quiera, puedo aprender con los otros y puedo aprender de una manera remota, no tengo que desplazarme para poder llegar a aprender. Asimismo, la educación virtual, que es la educación que estamos eventualmente viendo, implica un cambio sustancial en los paradigmas tradicionales, implica una reexpresión del mismo currículo. Eso quiere decir, y eventualmente aquí quiero mencionar que la región de América Latina y particularmente Colombia ha sido tradicionalmente muy resistente a la educación virtual. ¿Por qué? Porque pues inclusive campos de conocimiento como el derecho o las ciencias de la salud consideran que lo presencial es mucho mejor que lo virtual. Inclusive ustedes en la revisión Cochrane habrán visto que hay diferencias o no estadísticamente significativas que pueden comparar lo uno con lo otro. Entonces tendemos a ser un poco más resistentes a esos elementos nuevos y nos queremos mantener los elementos tradicionales de enseñanza y de aprendizaje. La educación virtual quiere no eliminar estos elementos tradicionales, sino potenciarlos, pero eso implica un cambio sustancial. También implica una reorganización de los roles en los sectores educativos. Y esto eventualmente en ciencias de la salud tiende a ser diferente porque nos han enseñado toda la vida que la enseñanza en ciencias de la salud sea de manera jerárquica. El especialista o el director del servicio, al especialista, al R3, al R2, al R1, al interno y al estudiante, donde hay una cadena de mando y usted tiene que responderme y a partir de ahí la culpa al final termina siendo o el interno o el estudiante. Pero esto implica un cambio, inclusive la jerarquía y la forma por la cual interactuamos las personas. Yo les haría una pregunta, ¿ustedes creen que en la virtualidad, y no nos digamos mentiras, una revista hospitalaria puede llegar a humillar o puede llegar
a minimizar al estudiante, pero en la virtualidad podría darse. Eventualmente, algunos posiblemente quieran emular sus prácticas que están mandadas a recoger, pero en la virtualidad eso implica que hay una reorganización, porque uno eventualmente no va a escribir, no va a gritar, y gritar en la virtualidad es escribir en mayúsculas. Entonces, digamos que eso implica inclusive una etiqueta muy particular de este tipo de entornos. Pero asimismo también implica una oferta educativa, y los estudiantes también tienen ya potencialidades, ya digamos que los entornos virtuales tienen a ser tan sumisos, receptores de la información, sino también pueden interactuar. Claro, lo ideal no es solo tener una sesión magistral, hay distintas metodologías para poder avanzar. También esto permite que las ofertas educativas sean flexibles, pertinentes y de mayor cobertura. Yo puedo llegar a más personas, puedo llegar a lo que yo necesito y eventualmente puedo flexibilizar mis procesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo no voy a la clase, pues me puedo ver la grabación y eventualmente revisar los recursos educativos. Digamos que bajo eso va dicha flexibilización. En cambio, antes, si yo me perdía la clase, pues contestaba el examen o revisaba los apuntes, eso tenía algunas eventuales limitaciones. Además, el estudiante también tiene que desarrollar unas competencias académicas para el trabajo. El estudiante tiene que también adaptarse. No es lo mismo o no hay que pretender pasar lo que yo hago en la presencialidad a la virtualidad. De la misma manera, hay que hacer procesos adaptativos, como por ejemplo pasó en la pandemia. Yo dictaba mis clases en PowerPoint, ahora las cambio, las dicto por el computador y pienso que es exactamente lo mismo. No, tienen que hacer unos ajustes educativos. Ustedes se imaginan una clase virtual de 8 horas, es completamente antipedagógico. Hay que buscar algunas dinámicas, algunas estrategias. Por ejemplo, en mi caso, que dicto la maestría de salud pública y me tocó en la virtualidad y en la presencialidad, las dos clases eran diferentes. Y cada clase tenía alguna estructura para, por ejemplo, tener tiempos de espacio, hacer unas dinámicas colaborativas, aula invertida, que es donde el estudiante revisa un tema y particularmente entre todos después lo construimos, y así secuencialmente. También lo que uno debe buscar con estos procesos de educación virtual son aprendizajes significativos. Y acá es donde eventualmente es un cuestionamiento importante. ¿Qué es aprender significativamente? ¿Memorizar? No necesariamente. Esto es, el aprendizaje significativo hace referencia a eso que me va a servir para la vida, que va a terminar siendo útil. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con los contenidos. No colocar 70.000 PDFs o mandar la presentación para que estudie, no, buscar algunas dinámicas que permitan avanzar e incorporan el uso de las tecnologías de información y la comunicación de manera eficiente. Dicho de otra manera, la educación virtual es esas tecnologías de información y comunicación junto con los principios pedagógicos y los postulados y los conceptos que normalmente se dan en la educación. Aparte de estos tipos de entornos, pues nos lleva a unos modelos educativos innovadores, en donde yo debo intentar, dependiendo del entorno, fomentar distintos tipos de ambientes de aprendizaje, los cuales, por ejemplo, dependiendo del momento en el que yo esté, pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Y esto tiene una diferencia notable. Sincrónicos son de tiempo real, videoconferencia o chat directo, en el cual la persona me está viendo al otro lado y me está contestando en tiempo real, o asincrónicos con un correo electrónico, foros de discusión, algunas actividades que inclusive la misma sesión sincrónica se podría realizar posteriormente. Yo no tendría, digamos, sería la desventaja de hacer preguntas, pero nos permite la posibilidad de tener distintos momentos. Pero además, aquí también cambia el rol. Aquí el profesor ya no se debe preocupar solo por la enseñanza. Enseñar es eventualmente transmitir conocimientos, sino se preocupa o se compromete por el aprendizaje de los estudiantes. Acá es donde uno dice, y por eso ustedes han visto que el estilo particular que hemos tenido cambia en la presencialidad, porque eventualmente no podría no ser el mismo, pero aquí nos tenemos que, nuestro fin último es que ustedes aprendan y que les queden elementos para un aprendizaje significativo. Y aquí cumplimos, nos cambia el rol del profesor, eventualmente esa figura que uno tenía anteriormente que era intocable, y nos volvemos asesores o facilitadores. Somos mediadores de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso quiere decir que ya el profesor, al cambiar ese rol de profesor intocable a ese proceso de mediador, ya al no ser intocable, él tenía la verdad revelada. Aquí particularmente
particularmente posiblemente no lo tenga y entre los dos puedan avanzar. Claro, uno eventualmente al ser facilitador y asesor tiene que tener un mayor conocimiento para llevar al estudiante, pero digamos que ese rol puede cambiar, inclusive esa misma jerarquía que previamente se tenía. Y aquí los estudiantes se convierten como actores de cambio. Aquí el estudiante es actor de cambio con distintas habilidades y modos de trabajo. Pero aquí también surge un elemento importante, como la educación virtual implícitamente implica también el conocimiento, unas habilidades digitales. También yo tengo que reconocer que esas habilidades son diferentes y saber que hay distintos ritmos de aprendizaje. Por ejemplo, algunos eventualmente descargarán el PDF, lo leerán todo y eventualmente al finalizar contestan. Otros no, yo voy contestando, revisando, contestando, revisando. Y como les digo, el aprendizaje no se da de la manera lineal como se hace tradicionalmente. Tradicionalmente doy la clase magistral y después hago el examen y ya, aprendió o no aprendió. E incluso es cuestionable determinar que un examen corrobora el aprendizaje o mejor, la adquisición de conocimientos. Eventualmente puede evaluar otra serie de características, pero en la educación virtual eso cambia. Y a partir de ahí, la educación virtual en salud se puede dividir por el momento, porque esto puede cambiar y va cambiando constantemente. Incluso la presentación está más actualizada del recurso educativo. Entonces podemos tener algunos tipos y hay nuevas plataformas educativas. O sea, lo que estamos haciendo solo es uno de esos tipos, pero hay más. El primero es la simulación. Yo puedo aprender por simulación. Previamente, cuando aprendíamos medicina, por ejemplo, aprendíamos de una manera diferente, pero ya, por ejemplo, tenemos simulación y la simulación la podemos ver en distintos escenarios, como les mostré en la sesión pasada en el caso del avión. El aprendizaje en línea online, lo que estamos haciendo, juegos, uno puede jugar en medicina o en salud tiende a ser un poco difícil, pero se puede adaptar. Realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial. Una pregunta casi frecuente que me hacen y la estaba pensando cuando venía para la casa es cuál es la diferencia entre realidad virtual y aumentada. En mi caso lo tengo claro, pero estaba buscando ejemplos que sean de la cotidianidad. Lo importante es que uno lo conozca porque en la medida que hemos avanzado, se dice que esto va a ser un pan de cada día y que a futuro esto va a tener mucha más fuerza. O sea, aquí yo me estoy imaginando la educación médica o la educación de ciencias de la salud a futuro. Hacia allá eventualmente vamos a ir. Posiblemente a mí no me toque, posiblemente a usted les va a tocar o posiblemente sí. No lo sabemos, para hay que empezar a reconocer esos tipos de educación virtual. El primero es la simulación. Como yo les decía, es particularmente es el uso de esa técnica para amplificar las experiencias guiadas, inclusive la experiencia antes de exponerse a la realidad, antes de estar precisamente con ese paciente. Entonces, como lo pueden ver en la foto, hay simulación inclusive para función, para reanimación, para parto, y hay bastantes modelos de simulación que cada vez van avanzando y que permiten hacer esa prueba y en una mirada controlada hacer esa supervisión de enseñanza y de aprendizaje y posterior realimentación. Y entonces en salud lo utilizamos para mirar procedimientos, mirar tiempo, reducir errores antes de tener el contacto real con el paciente. Eventualmente, pues antes habían otras formas de práctica, por ejemplo, cuando yo aprendí cirugía, se aprendió de una manera diferente, pero hoy por hoy tenemos esta serie de herramientas que nos ofrece la simulación. Como ustedes pudieron ver en el caso de avión, los pilotos también aprenden con simulación y a nosotros cada día pues vamos teniendo mayores oportunidades y escenarios para poder simular, pero no es el único. El otro hace referencia al aprendizaje en línea o online, en donde yo puedo utilizar plataformas de aprendizaje por internet o plataformas educativas. Por ejemplo, algunos que utilizan, ustedes han visto, como lo mencioné en la sesión pasada, yo puedo tener, hoy tenemos Zoom, pero yo también puedo tener Teams, en Teams puedo crear un equipo, hacer un foro, subir cuestionarios, subir tareas, y puede ser una plataforma educativa o por intermedio en línea. Inclusive, hace muchos años utilizábamos redes sociales, Facebook, para poder hacer la documentación del trabajo. No importa el medio, digamos lo digital, pero hay distintos tipos y es importante ir reconociendo esas diferencias, las cuales también van cambiando con el tiempo. Tenemos el e-learning. El e-learning hace referencia
un aprendizaje completamente virtual, 100% virtual. Eh, Incluso lo que estamos haciendo para algunos autores puede ser considerado e-learning. Estamos completamente desde un computador, de manera sincrónica, luego revisamos contenidos y vamos avanzando porque nunca nos vamos a encontrar. Pues nunca nos vamos a encontrar en el desarrollo de este curso. Hoy, por ejemplo, me encontré con algunos de sus compañeros y pues, aunque no hablamos del curso, eventualmente sí nos vamos a encontrar. Pero también está el B-Learning. El B-Learning significa blended, que significa mixto. Y hace años se traducía como esa combinación entre lo presencial y lo virtual. Por ejemplo, yo estaría dando la sesión presencial, de pronto una práctica, una simulación presencial en sus sitios de trabajo y luego lo virtual ustedes lo desarrollaban en línea. Pero hoy por hoy se dice que el blended o el aprendizaje mixto también puede ser sincrónico y asincrónico a la vez. Al tener espacios de interacción real puede llegar a ser considerado mixto cuando esos espacios superan o son equivalentes a los espacios virtuales. Entonces, digamos los que se determinan como ese aprendizaje mixto. También tenemos el aprendizaje móvil, el cual también se puede aprender a partir del uso de dispositivos móviles, aplicaciones, en la cual yo pongo al estudiante y él va avanzando. Incluso también se contemplan mensajes de textos, apps o el uso de chats, del cual se va aprendiendo a partir del mismo. Particularmente ha ido perdiendo y ganando progreso en algunas de las dinámicas para ir, digamos, comprendiendo el proceso. Pero también dentro de la dinámica, y esto está más en la línea de los cursos de e-learning o los procesos de e-learning, empiezan a aparecer o emerger, y esto ustedes lo vieron en la pandemia, una serie de cursos que particularmente favorecen mejor ese modelo de 100% en línea, y son los llamados cursos de autoaprendizaje, que son cursos pequeños que uno puede hacer y que uno va avanzando a su ritmo. Yo me inscribo y de pronto lo termino en un año, o los cursos masivos abiertos en línea, como lo dicen sus siglas, o MOOCs, Massive Open Online Course, que están diseñados para que lo tomen varias personas al tiempo. Plataformas como edX, Coursera, normalmente abren estos cursos, los abren en un determinado periodo de tiempo y se espera que las personas de forma masiva puedan avanzar. Son particularmente una evolución de los cursos de autoaprendizaje. Y también, como les estaba mencionando, también se puede aprender solo por el aprendizaje remoto y sincrónico. O sea, yo podría dictar este curso, aunque pues me caería muy denso y es antipedagógico, las 24 horas completamente con charlas y estaríamos interactuando sin ninguna interacción con plataforma. También es válido. E incluso hay conferencias o webinars pequeños o los masterclass, que es una forma también de evolución, que se van avanzando. El masterclass es de expertos, dicho de otra manera, es una videoconferencia dicho progresivamente, pero que se coloca en espacios particulares, porque pues en este tema de educación virtual, pues lo podría dar cualquier persona, pero el masterclass lo tendría que dar el experto o los mejores referentes de esta temática. Este es el aprendizaje en línea. En cuanto a los juegos, que es el tercer tipo de educación virtual, yo puedo utilizar los juegos en entornos virtuales, yo puedo jugar con mis estudiantes. Particularmente en otras profesiones puede llegar a ser mucho más sencillo. Entonces, en economía, yo lo voy dando, o sea, imagínate que estoy en una empresa, vamos jugando, inclusive se va combinando con aprendizaje en casa, si usted va avanzando, o con una escalera, no concéntrese. En medicina tiende a ser un poco más complejo, y en salud, en general, en salud, porque tendemos a ser un poco más serios, nos cuesta un poco jugar, y hasta este momento, hasta ahora estamos empezando a incorporar esa serie de temáticas. Sin embargo, dentro de la gamificación, que es el término como se conoce, se dice que es esa implementación de juegos o de jugar con el participante en el proceso educativo. Puede ser particularmente, normalmente virtualmente uno coloca algunos escenarios para avanzar. Y en salud puede servir para mejorar la motivación, la gamificación, tanto en estudiantes como en pacientes. Entonces, por ejemplo, aunque en este curso yo no sé por qué no lo puse, si ustedes hubieran hecho la rutina de pensamiento 1 y la unidad completa, les aparece una insignia. Por ejemplo, hay universidades que lo hacen. Has completado la unidad número 1. Ahora tienes la insignia, como los exploradores, de que ya sabes los conceptos básicos de telesalud. Y en el de hoy adquirirás la insignia de que ya conoces qué es educación virtual. Y así sucesivamente. Y se van colocando y tú vas viendo tu tablero de mando. O sea, como ya
conseguiste las medallas, ahorita voy a utilizar una analogía con Pokémon para poder ir a retar al líder del gimnasio, ya conseguiste las 8 medallas. Es una forma de utilizar el juego. O también puedo tener juegos de progreso, vas avanzando, vas muy bien, mira, devuélvete, o revisa el tema. Es una forma mucho más amigable que requiere unos mecanismos y unos modelos más, pero más innovadores. Entonces uno puede ir jugando y dependerá de ustedes pensar cómo se puede jugar. Siempre yo les recomiendo que en la medida que ustedes vayan incorporando esta serie de elementos, lo empiecen a hacer progresivamente, pensándolo mejor y sintiéndose cómodos, porque eso también no es fácil, hay que sentirse cómodos en la incorporación de estas temáticas. Tenemos la realidad virtual. Entonces, la realidad virtual implica que por medio de algunos dispositivos o algunos, por el uso de la tecnología, con efectos visuales, sonoros, táctiles, por ejemplo, el metaverso, se piensa que a futuro yo puedo tener algunas guantes de realidad virtual con las gafas y el sonido, yo me introduzco a otro mundo, me introduzco a otro universo para poder conocer. Entonces, por ejemplo, ya se están viendo algunos escenarios de realidad virtual en salud para eventualmente simular lo que es el trabajo en consulta, la toma de decisiones, o incluso con robótica. Yo puedo con guantes intentar avanzar en hacer eventualmente algunos procedimientos con el uso de la realidad virtual. Un claro ejemplo de la realidad virtual es una película reciente, Ready Player One, en donde se introduce dentro del proceso completo de la realidad virtual para poder avanzar. Entonces, implica entrar a otro mundo. Yo puedo inclusive entrar con estímulos sonoros, meterme en un proceso, un nuevo mundo sin tener estas gafas de realidad virtual como las que aparecen en la imagen, pero es otra forma de integrarse dentro del proceso. Y tenemos la realidad aumentada, que aquí hay diferencias. Y aquí la realidad aumentada implica sobreponer dos capas, tanto la capa virtual como la capa presencial o la capa real, virtual y real, y combinarlas. El mejor ejemplo es el que están viendo ustedes en la imagen. Yo tengo, por ejemplo, un monitor y el monitor me va determinando pues, las partes a partir del modelo anatómico y me las va mostrando. Pero el mejor ejemplo de realidad virtual, como les dije, estaba hablando de Pokémon. Si ustedes juegan a sus hijos, porque pues es válido, Pokémon Go, uno puede aplicar en el juego, un juego tan famoso, la opción de realidad virtual, en donde uno combina, uno puede colocar el Pokémon encima del televisor para poderlo capturar, entonces estoy interactuando. Entonces es muy chistoso en el caso de mi hijo, él empieza a hacer la señal de que el Pokémon lo tengo en el televisor, cuando yo miro, pues no hay nada en el televisor, pero en su dispositivo él está viendo un Pokémon. O, por ejemplo, el Google Translate, hagan el ejemplo, instálenlo ahorita en sus dispositivos y denle la opción de foto, o la foto con tiempo real, con grabación. Y pueden inclusive leer un texto en inglés y díganlo que se lo pase al español. Inmediatamente, ustedes miran en la parte de abajo, está en inglés, pero en la parte de arriba ya está en español, porque se los traduce, o sea, superponen las capas. O aplicaciones como, por ejemplo, hay algunas para mirar constelaciones, donde uno va moviendo el celular hacia arriba y lo mueve hacia las constelaciones y a uno le va diciendo cuál constelación es. Esa superposición de capas y me ayuda a profundizar, a integrar unos datos para poder integrar eso que está virtualmente con lo que está presencialmente para poderlo, en otras palabras, combina el mundo real con el mundo presencial. Si tienen dudas en la diferencia, yo no sé si los ejemplos fueron claros, de traerlos dependiendo del entorno en el cual ustedes estén, para ver esas diferencias entre lo uno y lo otro. Y tenemos el último, que pienso que este va a tener una fuerza muy grande, junto con los anteriores. Ustedes imaginen la realidad aumentada, la realidad virtual en medicina hacia futuro, cuando terminamos integrándonos a otros mundos, digamos que las posibilidades van a ser infinitas. Es el tema de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene varios elementos. Dicho de otra manera, esa posibilidad, y excúsenme que se los diga, pero ya estamos viendo inteligencia artificial, por ejemplo, en radiología, en donde hay robots o simuladores, si lo podemos llamar, que están intentando hacer el diagnóstico y están teniendo una presión altísima, inclusive en la toma de decisiones. Entonces, no hay que eventualmente descartar, incluso, como ocurre en la película Star Wars,
que la cirugía el día de mañana se haga con robótica y el cirujano esté atrás, ni siquiera se coloque el traje, esté revisando que el procedimiento se haga bien. A partir de allá, eventualmente, con el grado de precisión vamos a avanzar. Es importante empezar a conocer por qué esto eventualmente lo vamos a enseñar. Tenemos el machine learning, el procesamiento de lenguaje neuronal, sistemas basados en reglas, robótica, automatización de procesos, entonces, donde integra todo ese uso de la información, porque la capacidad de procesamiento va a ser mucho mayor que la de nosotros, en donde también va a ser necesario, y ojo con esto no va a reemplazar al hombre, sino el hombre va a estar en articulación y en matrimonio con lo que es ese proceso de inteligencia artificial. Entonces, no lo descarten porque a pesar de que ese proceso termina siendo nuevo, implica múltiples posibilidades. ¿Qué consideraciones tenemos para pasar ya con este primer tema en la educación virtual en salud? Entonces, la educación virtual, y son como las conclusiones, es una alternativa para fortalecer las competencias en los profesionales de la salud con métodos innovadores y actuales. Entonces, esto implica que eventualmente yo voy a tener distintos métodos y, claro, ustedes me preguntan, ¿usted aplica todos los métodos? Les digo, no, yo no aplico todos los métodos, porque eso implica una expertise en cada uno de ellos. Y hay unos que yo solamente estoy soñando de cómo se puede aplicar para enseñar. Diseñar un curso virtual, en el caso del e-learning, o un curso con distintas alternativas, no implica trasladar a la plataforma virtual el material de lectura, no es hacer lo mismo, implica adaptaciones. No todos los contenidos tienen a ser virtualizables. Ese eventualmente puede llegar a ser una premisa. Pero, por ejemplo, estaba leyendo en el foro y una persona mencionó que sí. Yo decía, bueno, pues quiero revisar porque me parece supremamente interesante, porque ahí puedo cambiar de opinión. Inclusive estaba pensando que con lo que acabo de mencionar, digo, sí, eventualmente a futuro todo puede ser virtualizable. Entonces, digamos, esta consideración puede ser relativa. A futuro posiblemente todo lo sea. Y es más, imagínense cómo, si algo no se puede virtualizar, ¿cómo lo virtualizarían? Claro, hay cosas, el contacto, el examen físico, el tocar eventualmente a un paciente, el calor, la auscultación, son cosas que eventualmente solo se pueden con la presencialidad, pero ustedes se imaginan que eventualmente con robótica y con realidad aumentada y con inteligencia artificial, yo eso mismo lo pueda sentir, yo eso mismo lo puedo identificar, solo nos queda soñar para poder avanzar. Y lo último es que ya lo mencioné, que en la realidad aumentada se añaden elementos del escenario real y en la realidad virtual se combinan con el escenario físico. Digamos que son dos elementos que pues tienden a ser inversos, pero tienen, digamos, el mismo principio. Entonces, imagínense cómo esto nos va a poder poner a soñar en un futuro. Ya después de este tema, de ver los distintos tipos, porque es que a veces se siente que la educación virtual es utilizar plataforma, un curso virtual, y que hay otra serie de elementos, por eso era importante eventualmente ver este tema. Pasamos al tema de tutoría virtual. ¿Cómo ser un profesor en la virtualidad? Claro, es diferente si es un profesor con simulación, porque simulación implica tener un entrenamiento. Ya lo que es la realidad aumentada, ya lo que es la inteligencia artificial, ya lo que es la realidad virtual, puede implicar otra serie de dinámicas, pero el principio también para los cursos en línea tiene que ser el mismo. Y es por eso que vamos a hablar de ambientes virtuales de aprendizaje, que ya mencionamos pues, los tipos, el desarrollo de un curso virtual y el fracaso de un curso virtual. Entonces, para poder mencionar, y esto ya lo mencionamos, los ambientes virtuales de aprendizaje, como ya lo dije, son entornos de aprendizaje colaborativos que utilizan las organizaciones e instituciones apoyadas por las tecnologías de información y comunicación para poder enseñar. Esto implica distintos elementos de interacción, de sincrónico, asincrónico, de cambio curricular, que nos van a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de esa dinámica, si yo quisiera, por ejemplo, desarrollar un curso virtual o digamos estructura, tengo que tener en cuenta los modelos pedagógicos, también tiene elementos pedagógicos que hay que tener en cuenta, el participante virtual, o sea, ustedes, pero en este caso van a ser estudiantes, cómo se aprende en un aula virtual y la tutoría, cómo ser un buen tutor virtual. Eso lo vamos a ver en las siguientes cuatro o cinco diapositivas, no recuerdo cuántas diapositivas son. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que yo les había mencionado previamente que en el aprendizaje virtual el modelo pedagógico tiende a ser diferente. No es lo mismo pasar lo presencial a lo virtual.
Y lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que los contenidos aquí tienen que cambiar. O sea, a diferencia de lo presencial, que eventualmente está el libro y el libro tiene algo de desactualización, en la educación virtual los contenidos tienen que ser relevantes y actualizados. Aquí hay dos premisas importantes, porque con la cantidad de información yo tengo que seleccionar muy bien cuáles van a ser los contenidos claves que el participante va a revisar. No es llenarlo de PowerPoint, no es llenarlo de contenidos, es al contrario, organizar y priorizar la información que va a revisar para mejorar y ser más eficiente en el estudio con relación al proceso. Entonces hay que determinar cuáles son los contenidos relevantes. No es un resumen, no es que vamos a aprender de forma resumida, tampoco es el tema, pero también los contenidos que nos permitan que sean actualizados. Asimismo, para desarrollar dentro de este modelo pedagógico, también implica un procesamiento de que, del dato, un procesamiento de lo que yo voy a montar. Esto implica que yo tengo que planificar muy bien. Nosotros, como les decía, nos graduamos como profesionales de la salud, de enfermeras, médicos, y el otro día nos hicimos profesores. ¿Y cómo empezamos a dictar clase? Pues empecemos a hablar de un tema, o en la revista preguntemos, pero particularmente no hay un proceso de planeación. Excúsenme si yo les hago el siguiente comentario, no es un juicio de valor, pero yo no planifico cómo hago una revista. Entonces, hoy en la revista voy a hacer estas preguntas, voy a hacer esta reglamentación, esta escala de aprendizaje. Normalmente no se hace porque pues tiene que ser muy de la realidad, muy aprendizaje experiencial, muy bien, muy más en el contexto. Pero en el entorno virtual usted tiene que planificar muy bien el paso por paso, es por dónde yo voy a llevar al estudiante. Eso también implica la didáctica, que esa es la forma por la cual yo voy a enseñar. ¿Qué estrategia estoy utilizando? Aquí la didáctica que estoy utilizando son varias, particularmente un encuentro sincrónico, un poco más amigable, que es la didáctica que yo utilizo, más los contenidos que se profundizan en la virtualidad y también con actividades de aprendizaje. Asimismo, el dispositivo tecnológico, ya sea Zoom o Virtual Savannah, que son las que ustedes están utilizando, tiene que ser transparente y autosuficiente. O sea, la plataforma no puede ser una barrera para que el estudiante aprenda y tiene que ser tan intuitiva que el participante va avanzando. Claro, hoy por hoy, imagínense pues que uno ya más o menos conoce las herramientas tecnológicas, pero creo que se imaginen por allá en el 2005, cuando empezaron a emerger los primeros cursos virtuales, que las personas decían, bueno, ¿y dónde mando? Y le daba temor colocar clic porque de pronto se desconfiguraba todo. Entonces, cuando yo hacía las primeras tutoriales, decía, no importa, escriba, no importa, hágale, si se le borró, no importa, porque pues digamos que esto está diseñado para tener un proceso de control. Y asimismo, la tutoría virtual, lo que estamos haciendo, tiene que ser facilitadora y flexible. Entonces algunos dirán, no, es que el profe Erwin y la profe Diana son muy buenos profesores porque pues nos permiten, nos dan plazos. Pueda que seamos buenos profesores o seamos malos profesores, no lo sé, eso lo juzgarán ustedes, pero particularmente buscamos y aplicamos ese principio de la flexibilidad, porque hay que ser flexible. Y aquí es donde hay una recomendación importante. Ustedes son flexibles en la presencialidad. El que es buen tutor virtual también es buen tutor en la presencialidad. Entonces, parten de esos principios. O le dicen al estudiante, no, si no es a las 12 de la noche, yo no le doy chance, y si no se raja, y no me importan sus condiciones presenciales, yo no facilito, al contrario, soy una barrera y le genero angustia al estudiante. Es una reflexión que hay que hacer. Claro, algunos dirán, discúlpenme el comentario, no es que no quiero que me vean la cara de pendejo porque si no inmediatamente me la van a montar. Tampoco se trata de eso, se trata de un proceso consensuado entre el profesor y el participante o entre el tutor y el participante. De eso se trata la flexibilidad, tener en cuenta las consideraciones y las condiciones de los participantes para adaptar los procesos y hacerlos un poco más llevaderos. De eso se trata lo que es la tutoría virtual. Asimismo, el participante virtual, en este caso ustedes, pero a futuro sus estudiantes, tienen nuevas necesidades de aprendizaje. Yo no sé, no quiero hacer juicios de valor si ustedes están acá obligados, pues no lo creo, pero pues ustedes tienen o se inscribieron al curso porque eventualmente lo querían aprender y lo mismo ocurre con el estudiante. Él tiene nuevas necesidades de aprendizaje. Pero entonces el participante va a tener que entender que para poder aprender va a aplicar las tecnologías de información y comunicación para su aprendizaje. Es inherente, es necesario que las tengan en cuenta. Pero también aquí hay dos premisas importantes. También esto implica y depende mucho del nivel de alfabetización digital, porque acá pueden haber brechas.
y esas se reconocen. Como mencionar en alguna diapositiva, muchos creen, y nos pasó en la pandemia, porque muchos profesores decían, no, pues yo voy a dictar clase virtual con estudiantes que, mejor dicho, cogen un dispositivo inmediatamente, ya están ingresando al Pentágono y a duras penas yo puedo ingresar a mi correo electrónico. Muchos creían que el nivel de alfabetización digital de los estudiantes en la pandemia era altísimo. Y nos dimos cuenta que no. Ellos saben ingresar a redes sociales. Ingresar a redes sociales no es lo mismo que tener un nivel elevado de alfabetización digital. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les piden algo escrito, no saben escribir, no saben argumentar, cometen errores de ortografía. Los emoticons han llevado a un desuso del lenguaje, entonces no saben expresar, entonces no tienen competencias de alfabetización digital, no referencian, hacen plagio. Entonces implica un proceso, son muy buenos en hacer TikToks y salir bailando, claro, actualmente son otra generación, ustedes no juicio de valor, pero particularmente no tienen las competencias que realmente uno creía tener en alfabetización digital. Claro, son más hábiles prendiendo el computador, son muy hábiles jugando Fortnite o jugando League of Legends, porque pues eso implica una serie de características, pero en cuanto a las habilidades necesarias para aprender, no son diferentes a las del profesor. Entonces, hay que eventualmente quitarse esa brecha, pues eventualmente, o esa premisa, porque particularmente eso lo creíamos, pero no era así del todo. Pero asimismo, también, esto ocurre en la presencialidad y en general, la educación en línea o la educación virtual nos permite adaptarnos a las nuevas características de empleo, nos permite actualizarnos mucho más rápido y nos piden una cosa, la otra. Por ejemplo, están pidiendo en salud tener algo que diga que yo tengo educación médica, educación en ciencias de la salud para ser profesor universitario. Entonces, si no, eventualmente me van a despedir o no me voy a acreditar. Y eso normalmente ocurre en distintas profesiones. Y esto pues nos ayuda, porque pues, yo no me puedo desplazar o no puedo hacer una maestría, porque pues, aguantarme el trancón o el desplazamiento pues no puede ser sencillo. Entonces, esto también me permite tener en cuenta esas particularidades. Asimismo, ¿cómo se aprende en el aula virtual? Entonces, aquí también puede aprender, pues está la influencia del tutor. El tutor es absolutamente clave, puede ser transformador, es inspirador, es motivador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque yo tengo que mostrar ese entusiasmo y transmitírselo a ustedes en un escenario frío, como es el computador y lo de la pantalla. Pero así también yo tengo que tener en cuenta que todo lo que yo diseño en un entorno virtual tiene que tener actividades transferenciales. Entonces, para eso yo tengo que reconocer el contexto. Esta clase no es la misma si yo lo doy digamos, yo sé que la estamos direccionando a profesores clínicos que están en distintos escenarios, pero no es la misma si yo la dicto a colegas del campus virtual, o si la dicto a estudiantes, o se la diseño a profesores de la facultad, no es la misma. Tengo que reconocer el contexto, el cual ustedes puedan aplicar esto que se está dando. Pero también hay que integrar lo que yo tengo de experiencia previa con lo nuevo que estoy aprendiendo y aplicarlo al entorno real. De nada tiene sentido si lo que yo estoy enseñando en la virtualidad no se puede aplicar en el entorno real. Y eso implica, como mencioné, ese reconocimiento del contexto. En la siguiente sesión les voy a dar de pronto algunas recomendaciones, porque alguien me puede decir, no, profe, es que yo quiero montar un aula virtual, pero pues si yo no trabajo con una universidad, yo no puedo montar mis contenidos y yo quiero montar un curso y eventualmente venderlo o quiero montar mis clases en algún repositorio, pero yo no sé. Claro, esto implica que yo tengo que reconocer esas diferentes características y lograrlo enseñar. ¿Cómo aprenden en un aula virtual? Hay distintos paradigmas o distintos elementos que nos llevan a aprender en el aula virtual. Primero porque si yo quiero aprender, o porque hay alguien que realmente me motiva para aprender, o yo tengo alguna motivación, o me crean oportunidades. Lo que yo he querido mencionar acá es para pensar en oportunidades, no para asustarlos de que el día de mañana la educación va a cambiar, porque eso posiblemente nos estemos demorando. No sé en cuánto tiempo nos vayamos a hacer el cambio, pero también para favorecer aprendizajes significativos, que ya les mencioné a qué hace referencia lo anterior. Y asimismo, en ese proceso de enseñanza lo que yo hago, aprendizaje, es todo lo que yo hago para que ustedes aprendan. Hay varias habilidades que se requieren fortalecer la lectura. Tengo que aprender a hacer gestión
del conocimiento, revisando y seleccionando qué es lo que yo tengo que revisar para poder aprender. Escribir, hay que aprender a escribir y también tener un pensamiento científico. Y llegamos a la última parte, que son las teorías y modelos pedagógicos. En las teorías y modelos pedagógicos, particularmente en educación, el modelo más tradicional, y que incluso a muchos de nosotros nos enseñaron, se llama el modelo conductista. ¿Qué es el modelo conductista? Es aquel modelo en el cual, como yo enseño y quiero que ustedes aprendan y me relaten lo que yo quiero, así ustedes lo tienen que dar. Yo les digo, ¿qué es educación virtual? Ustedes me responden, pues, en este momento, y si no me la respuesta exacta, pues está mal. No, eso es conductismo. O dicho de otra manera, para que lo memoricen, conducir. Entonces, si yo voy desde Bogotá hasta la Universidad de La Sabana, el conductismo implicaría que ustedes tienen que conducir, como yo les enseñé, a 40 kilómetros, si se puede, por la autopista, por el carril de la mitad, cogiendo los mismos huecos, cogiendo la misma casilla del peaje, y parqueando en el mismo sitio, como yo les dije, a la misma velocidad y cogiendo por la autopista norte. El aprendizaje constructivista, que es el siguiente, establece que yo puedo coger o por Siberia, o puedo coger por la séptima, o me voy por la Calera y llego por Sopó, y que no importa el medio que yo utilice, lo que importa es que pueda llegar al mismo fin. Ese es el aprendizaje constructivista. Entonces, dentro de esa dinámica, eso nos genera unos cambios de paradigma importantes. Dejar ese conductismo para pasar a un constructivismo en el cual las personas aprenden de distintas maneras. Hay personas que van a aprender a 120 kilómetros por hora, hay personas que aprenden a 20, y no importa, lo importante es que vayan aprendiendo. Y con la virtualidad aparece un término nuevo, el conectivismo. Ese conectivismo es un término que incluso para algunos puede estar en cuarta dimensión, pero pues no voy a hablar ahorita de física. Porque, por ejemplo, si yo quiero que ustedes se imaginen cuando aprenden sobre un tema, inclusive como están aprendiendo actualmente, ustedes llegan, revisan la lectura, pasan de la página 1 a la 2, a la 3, y secuencialmente van progresando a partir de las lecturas de cómo están organizadas las mismas. Pero, por ejemplo, un estudiante de hoy dice, bueno, me pidieron que buscara la historia de Colombia. Entonces, ¿qué hace el estudiante hoy? Wikipedia. Ojalá no vaya al rincón del vago. Entonces, me meto a Wikipedia, entonces Colombia, país ubicado en Sudamérica, y aparece el hipervínculo a Sudamérica. Entonces, bueno, lo es hipervínculo a Sudamérica, ¡pum!, aparece otra pantalla. Y el cual, pues, fue liberado por Simón Bolívar, ¡pum! Entonces, le doy clic a Simón Bolívar. Entonces, se abre Simón Bolívar, que nació en Caracas y que en 1819, entonces, en la batalla de Boyacá, ¡pum!, le doy clic a batalla de Boyacá. Si ustedes se dan cuenta, abrí 5 pestañas sin pasar del primer párrafo. Y en otra dinámica, aprendí distintas cosas porque quería aprender de eso, a pesar de que lo que tenía que revisar era la historia o en general de lo que era Colombia. Entonces, se dan cuenta, aprendí distintas características y mi conocimiento se terminó conectando y terminó siendo más amplio de lo que yo esperaba aprender. Y nadie me dijo, el profesor no me dijo que le diera clic en el hipervínculo, no, cada hipervínculo me fue llevando. Es el conectivismo, que es otra forma de aprender. Claro, no hay que aprender de Wikipedia, lo digo abiertamente, pero pues eventualmente, ojalá, en el ciclo de la salud podamos llegar a ese conectivismo en donde podamos inclusive integrar las básicas, las clínicas, con la salud pública, con elementos de administración en salud que nos puedan llevar a distintas características de cómo se termina aprendiendo e integrando la realidad, porque así aprenden los estudiantes hoy por hoy. O sea, es importante tener en cuenta esta dinámica. Esta diapositiva era absolutamente clave. Y llega lo que es el tutor virtual. Entonces, la tutoría virtual implica, desde el punto de vista amplio, que hay que tener, o sea, ustedes tienen que adquirir experiencias, porque este curso, pues, da los elementos para comprender, pero ustedes a futuro tendrán que ir fortaleciendo, ir practicando, y la más importante es la metodología colaborativa. Hay que fomentar que esto no sea un monólogo. Claro, la sesión de hoy, pues, la estoy presentando para finalizar, pues, pueden venir algunas preguntas que se pueden ir haciendo sobre la temática, pero en los foros de discusión hay que discutir, llegar a acuerdos, llegar a consensos, y hay que fomentar esa metodología colaborativa. En un espacio de 3 semanas hay otras dinámicas que yo puedo utilizar, pero pues digamos que como el tiempo es tan corto, pues no se logró. Y acá, el tutor virtual tiene que tener algunas actividades. Entonces, dentro de las actividades,
tiene que, particularmente, como tutor virtual hay que conocer dos cosas. Cómo apoyar la formación de un curso, tengo que conocer del curso, pero también tener la capacidad de dar apoyo técnico operativo a la coordinación e inclusive a los participantes. ¿Qué pasa si el participante le dice, profe, yo no sé cómo editar el título o no sé cómo enviar el archivo? Entonces la respuesta no va a ser, uy, espérese, le escribimos servicio técnico. No, uno tiene que tener nociones básicas de cómo ayudar rápidamente. Si ya el tema es que la lectura se desconfiguró, entonces pues uno dice, pues venga, yo se la busco o yo le aviso a la persona del equipo técnico para que haga la actualización. Entonces espera que todas estas actividades contribuyan a la formación y den apoyo técnico y operativo que pues sea de la coordinación. Y hay funciones. Dentro de ellas, la primera es el perfil. Hay que tener un perfil para ser profesor en línea, hay que tener características específicas de la virtualidad, que ya digamos que las hemos dicho de forma indirecta en lo que llevamos de la sesión. Hay que ser un tutor en línea, pero que también tenga la posibilidad de grupos de trabajo, que se promueva esa interacción entre los distintos participantes. Ojalá por lo menos sea entre tutor participante para poder discernir, discutir, oiga, profe, ¿qué opina esta teoría? No, mire, la verdad no la conozco, o sí la conozco, y por la anterior. Se pueden dar esos escenarios. Y este curso tiene un foro de preguntas e inquietudes. Yo lo revisé la última vez, no me han escrito nada, pero pues ustedes las pueden escribir o pueden manifestar lo que ustedes quieran. También el tutor en línea y el aprendizaje que se promueve tiene que construir, apoyar ese conocimiento individual, pero también propender por un conocimiento de la construcción colectiva, el conocimiento que inclusive puede llegar a ser más potente que el conocimiento individual. Y el tutor en línea y la tecnología tiene que tener algo de dominio informático, como mencioné, para poder apoyar, poder avanzar, hay que tener algo de dominio informático para poder ser profesor virtual. ¿Por qué fracasa un curso virtual? De aquí, en este punto, yo quisiera que ustedes piensen en este curso que están haciendo. Hay distintos motivos, razones, inclusive cuando ustedes vayan a montar un curso. Y la primera es, en el caso del estudiante, no tener suficiente tiempo. Entonces, no, yo me inscribo, lo hago rápido. eh, a pesar de que es flexible y este curso está diseñado, no hay ningún problema si a esta fecha no han hecho nada, no pasa nada porque el curso está diseñado para poder avanzar. Hay cursos que son virtuales, que son un poco más rígidos, que le dicen a uno que esta semana tiene que hacer de acá hasta acá y si no, ya perdió la actividad. Y es normal y no infringe ninguna de las reglas de la educación virtual, pero hay que saber que esto implica tiempo. ¿Qué difiere un diplomado virtual a un diplomado presencial? Por ejemplo, que en el diplomado presencial uno, por ejemplo, escúcheme el siguiente comentario, me miden a veces solo por la asistencia a las sesiones, pero no se garantizan si uno aprende o no aprende. En un diplomado virtual sí hay que corroborar que uno aprendió o no aprendió. Entonces, es una diferencia importante y eso implica que uno tiene que disponer tiempo para desarrollar las actividades. También tener expectativas irreales. Por eso es muy importante dejar claros los objetivos de un curso. ¿Este curso a qué me va a llevar? Matricularse en un curso que no responde enteramente a sus objetivos me puede desmotivar. No tener estrategias y estrés adecuadas en la formación en línea. No participar en actividades colaborativas. Por eso les estamos pidiendo que colaboren, que participen en el foro. Es clave que empiecen a participar. Desconocer los canales de ayuda. Miren, yo por ejemplo estoy ahorita haciendo un curso y tenía que entregar unos cuestionarios el lunes a la medianoche y dije, no, yo no alcanzo, quedé en el 70% de los cuestionarios. Entonces les quería soporte, mire, ¿será que me dan unos días de más para terminarlo? Porque es que no alcanzo. Uno puede escribir y me dicen, sí, claro, le damos un mes más. Pues yo soy la persona más feliz, pero tampoco me puedo confiar, porque posiblemente yo entendía el tema del tiempo, pero conocía los canales de ayuda y no tener en cuenta el costo económico añadido. Claro, hacer un curso virtual, ustedes pueden decir, no, pero es que yo aquí no me voy hasta París a hacer un curso, entonces no tengo que pagar tiquetes, pues muy sabroso de pronto viajar, hotel, pero también implica eventualmente tener un computador pues moderadamente decente, una pues buena conexión a internet y eso implica pagar. Esto, por ejemplo, es clave porque, por ejemplo, desde Minticris no vamos a hacer cursos virtuales en todo el país. Yo les digo, y las personas que están en zonas vulnerables, en el Amazonas, en la Guajira, tienen para pagar la conexión a Internet. Es más, tienen computador, tengamos principio de realidad. En este caso, pues estamos a un nivel diferente. Entonces, tengan en cuenta que a veces hay algunas características que el participante no va a contar. Y hay que tener en cuenta eso. Hay cosas que uno no puede virtualizar solo por esta serie de elementos, porque por principio de realidad
pues no se cuenta, no se tiene, y esto hay que tenerlo considerado. El profesor, en este caso, quien les está hablando, pero también ustedes más adelante, no haber sido estudiante en línea. Esta es la recomendación más importante y por eso me gusta que ustedes me escriban, profe, no he podido hacer tal cosa. Tranquilos, no hay problema, venga, negociemos. Porque cuando uno se vuelve profesor en línea y si uno solicitó o pidió cacao, por ejemplo, pues uno también tiene que entender que esas mismas dificultades que el estudiante está pasando, uno las pasó. Esto implica un proceso de empatía. No da respuesta o da respuesta esporádica o tardía. Profe, tal cosa. Pues si ustedes me escriben, me dan plazo, pues sí, claro, tranquilo. O por ejemplo, a veces me escriben ustedes por WhatsApp, yo se lo suministro y los contesto, mire, tranquilo, mándemelo por acá, no hay ningún problema. O tener una presencia esporádica en el aula. Aquí también hay que tener un equilibrio. ¿Ustedes se imaginan que yo les envíe mensajes todos los días? Pues van a decir qué mamera el doctor, aunque en la Facultad de Medicina la doctora Diana lo va a decir, yo enviaba mensajes cada 3 días y eran profesores que se quejaban porque yo enviaba mensajes recordatorios, pero yo le enviaba mensajes recordatorios a los que no habían hecho nada. Yo decía, venga, miren, que le ayudo, en que apoyo, venga, si quieren me siento con usted presencialmente. Pero hay también que tener un equilibrio, no mostrar claridad en las indicaciones, ser excesivamente rígido, no mostrar cercanía. Esto también aplica para la presencialidad, hay que ser cercano al estudiante y contribuir a la sobrecarga del estudiante. Profe, ¿me puede dar más ejemplos de inteligencia artificial? No, mira, te voy a pasar 4 PDFs y este capítulo del libro, lo revisas y si tienes preguntas me las haces. Y después de preguntas y le mandan más contenido. No, hay que tener en cuenta que lo que está en el curso es lo que se revisa, no elementos adicionales, a menos que el participante realmente lo pida. Y en el caso de la parte administrativa, la institución, en este caso la Universidad de La Sabana, por las instituciones en las cuales ustedes están, ofrecer una ayuda técnica eficiente, no proporcionar adecuada capacitación al profesor, el profesor hay que capacitarlo, no ofrecer, que en este caso, pues los otros que están acá, pues se les está ofreciendo este tema, no ofrecer una formación preliminar al estudiante o no conocer que el estudiante tenía esa formación, ofrecer expectativas irreales, no tener organizado un curso, no ofrecer un servicio de orientación yo al estudiante, contribuir a la sobrecarga del estudiante, no tener en cuenta la situación del estudiante y colocar trámites administrativos complicados. Yo sé que eventualmente al inicio, de pronto en la matrícula, pero pues son cosas que le pueden ir subsanando. Esto nos lleva a lo que son los foros de discusión. Esta parte es cortica. Y si ustedes ingresan a la rúbrica o escala de evaluación que está en los anuncios de la coordinación, ahí básicamente se resume todo. Pero digamos que lo que yo quiero mostrarles acá, porque el foro de discusión es una herramienta muy poderosa en los cursos virtuales. Entonces, un elemento muy importante es que cuando uno haga preguntas de un foro de discusión, ojo con esto, las preguntas hay que evitar que sean conductistas. O sea, no es que me responda lo que yo quiero que me respondan. Por eso es cuando yo ingreso y la doctora Diana también ingresa, estamos viendo cómo se desarrolla, pero no podemos, nosotros no estamos anticipando qué van a responder y no queremos que nos respondan lo que nosotros queremos. O sea, queremos que ustedes sean más espontáneos. Entonces, un foro de discusión de promover la argumentación del participante, que se argumente, porque no solo está de acuerdo, sí o no, no, que argumente el por qué, que se aproveche la experiencia y el contexto, ¿no? Mira, en mi hospital yo hice esto, o esto no me funcionó, o esto sí. Es absolutamente importante el intercambio de experiencias. No debe buscar una única respuesta o una respuesta correcta. Hay que tener diversidad. Esto se puede abrir en distintos escenarios. Deben fomentar la construcción colectiva de consensos y acuerdos. Por allá en la semana 2, al finalizar, o sea, la próxima semana, yo les voy a pedir que empecemos a concluir. La conclusión es qué acuerdos hemos llegado y qué vamos concluyendo. Por eso ya es importante que empiecen a participar esta semana, porque ya empieza a haber una tendencia en cuanto a la discusión que ustedes van dando. Y deben exponer, se debe favorecer que las personas expongan distintos puntos de vista. Que la persona no exponga porque, ay, no, es que está mi compañero que es el que más sabe una temática y pues a mí me da pena porque de pronto pues yo no sé. No, hay que intentar que las personas todas expongan y hay que intentar evitar temas polémicos. Por ejemplo, políticos, de eso no se habla. No porque la discusión no lo permita, sino porque una pregunta en un foro de discusión no va a permitir el debate, incluso lo que está ocurriendo hoy en el país, no está en un debate serio entre pues, los detractores o los que van a votar por determinado candidato, no buscan es atacar y no hay un debate real, o sea, realmente por eso hay que evitar ideológicos
deportivos, va a decir que Santa Fe o Millonarios, yo no soy fanático de ninguno de los dos, son los mejores equipos de Colombia. Eso no, porque eso genera polarización. O temas religiosos, temas que generen polarización, polémicos, no se colocan. Son temas realmente académicos y con altura los que se tienden a colocar. Ahora, por ejemplo, un tema que yo coloco en un curso que estoy dictando es qué piensa la desigualdad en Colombia. Es un tema que es real, eso no es un tema polémico, es un tema en el cual estamos viendo que elementos como la distribución equitativa del poder, la distribución del perfil epidemiológico, esos son temas que nos permiten, porque es que el curso se llama equidad y determinantes sociales, o sea, yo tengo que colocar temas relacionados con lo anterior. Hay ejemplos de preguntas correctas o incorrectas. Entonces, por ejemplo, uno nunca va a preguntar, ¿robar es bueno o malo? ¿Por qué? Porque es que las personas saben que robar es malo. Entonces todos les van a decir, sí, claro, robar es malo. Es una pregunta conductista. Entonces uno puede preguntar, ¿qué piensa de los motivos por los cuales las personas llegan a robar? Acá, algunos pueden inclusive justificar que por desigualdades sociales, o porque no hay procesos educativos, o por necesidad, o particularmente porque las personas son malas, no sé. Pero aquí se dan distintas posibilidades de respuesta. Así es que se diseña una pregunta. Por ejemplo, vean el siguiente. Uno puede colocar una premisa y uno después coloca la pregunta. Entonces, la mayoría de la población no tiene cobertura en el sistema de salud actual y las personas están muriendo por causas evitables. ¿Usted está de acuerdo con que este sistema se debe cambiar? En la premisa ya estoy diciendo que el sistema no sirve. Acá digo que el sistema no sirve. Entonces, pues claro, aquí ¿quién va a decir que no se va a cambiar el sistema? Entonces, yo una pregunta de este tipo puedo preguntar cuáles son los problemas del sistema de salud y cómo se podría solucionar. Recuerden que no hay que solo problematizar los foros de discusión, pero también pues, buscar alternativas. Esto ayuda muchísimo porque aquí en Colombia, por ejemplo, somos expertos en identificar problemas, pero somos muy malos en dar alternativas. Que las alternativas no sean votar por determinado candidato. Una pregunta también mal hecha. ¿El mejor equipo de fútbol del mundo es el Real Madrid? Que yo no sé bajo qué criterio es el mejor equipo del mundo. Si es por número de títulos, si es porque más plata tiene, no sé. Entonces, aquí yo tendría que preguntar qué elementos y logros debe tener un equipo de fútbol para ser considerado el mejor del mundo. Aquí ya cambia. Aquí ya puedo tener elementos y aquí puedo llegar a consensos. Si ustedes se dan cuenta, las preguntas correctas me permiten llegar a consensos. Y, por ejemplo, cuando uno plantea una pregunta y una respuesta, la pregunta puede ser de este tipo. ¿Qué opinión tienen sobre los impuestos a las bebidas azucaradas en el país? La respuesta tiene que tener dos elementos. Una premisa, demostración o hechos, que digan, este es mi punto de vista, y por último, la conclusión. Digamos que esto no es necesario que lo intenten aplicar, pero pues digamos que a futuro. Entonces, la conclusión es, las bebidas azucaradas se comercializan y consumen libremente, esa es mi conclusión, porque, y es mi premisa, es mi demostración, a pesar de la demostración de sus efectos nocivos para la salud, hay intereses económicos para promover su consumo. Es una forma, incluso esto es muy corto, obviamente tendría que ser un poco más largo. Uy, yo sí dije, era una hora y hasta acá no. La siguiente vemos lo de redes sociales y identidad digital. Entonces, de esa manera, qué pena haya lo cerré tan abrupto, porque normalmente tengo la clase calculada para que sea una hora, y ya me dio porque empezamos a las 5:10. Entonces, en ese orden de ideas, de esa manera avanzamos y abordamos tres temáticas. Lo que son los tipos de educación virtual, lo que es ser un tutor virtual y lo que es un foro de discusión. Motivo por el cual también con lo que hemos visto transversalizando con el curso, se espera que particularmente ustedes puedan avanzar. Y no sé, en este punto, si tienen alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran hacer. Este es el momento de la discusión y tenemos el espacio para poderlo hacer. Si tienen las preguntas, por más sencilla que sea, hagan la pregunta o el comentario que quieran, háganlo. No sé si hay alguna pregunta o quieran que yo profundice o de pronto haga un comentario sobre lo que acabamos de ver hasta este punto. Curiosamente, las veces que doy esta charla, a veces las preguntas que terminan haciendo es una o dos, son muy corticas. Y, perfecto. Carlos Aguirre, adelante. Muchas gracias, profesor. Cuando uno virtualiza un contenido eh, a manera de video, por ejemplo, ¿qué extensión se recomienda? ¿Hasta cuánto realmente aguanta un estudiante
su atención para no extenderse uno en este tipo de actividades? Gracias. Ok, entonces, Carlos, gracias por la pregunta. Se dice que normalmente la atención de un estudiante en un video no debe superar los 10 minutos. Claro, aquí nos colocamos en una premisa y en una dificultad. Yo quiero que ustedes imaginen, por ejemplo, no sé si ustedes consumen videos de YouTube. Hay videos, normalmente los que son más cortos son los que más visualización tienen. Pero, por ejemplo, es una confesión personal que les voy a hacer. A mí me gusta seguir a un youtuber que muestra unas habilidades en un juego de video, que es Mario Maker. Y eso lo tengo que decir abiertamente. Los videos de él son de 40 minutos. Y son 40 minutos que, no les voy a mentir, yo estoy pegado en el computador viéndolos, pero analizando los elementos de forma de lo que hace este video, él no transmite completamente pues, el desempeño que él tiene en el juego, sino en la medida que él se equivoca, él va introduciendo memes o música y él se va riendo él mismo para hacer algunas pausas y permitir que el tiempo de atención se vuelva a renovar, o sea, que son cada 5, cada 10 minutos se tiende a renovar y cuando uno avanza en los 40 minutos, pues entendí qué fue lo que él hizo, pero adicionalmente me pareció muy divertido el video y no sentí el tiempo. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, el youtuber, a mí no me gusta decir profesional, no me gusta decirlo, Daniel Samper, si es que ustedes lo ven, si no les gusta, está bien, o Juan Luis González a veces se me hace muy largo, a veces porque pues como haces el show en vivo, entonces tiende a cansar. Pero entonces, por ejemplo, ustedes ven, utilizan memes, utilizan chistes y que a uno le van permitiendo relajarse dentro del proceso. Claro, para un video educativo es un poco más complejo, porque yo pues, no voy a meter un circo en un video, tengo que colocar unos momentos y tengo que sí o sí hacer un video un poco largo, pues tengo que empezar a colocar distintos elementos que permitan distensionar, cambiar la imagen, música, colocar un ejemplo, eventualmente hacer una similitud, pero que permitan hacer la transición para poder avanzar. Pero en términos generales, la recomendación es que un video no dure 12, 15 minutos. Incluso los estándares más grandes dicen que es lo recomendable, máximo 12 minutos para la población, para que uno quiera educar a la población. Y lo mismo se equipara también para recursos educativos. En los videos, también es una recomendación importante, también hay diferencias, porque es muy diferente. Por ejemplo, yo cogiera esto, porque esta es la grabación de la sesión, y aquí esto es diferente, es como si fuera una cátedra magistral. Pero si, por ejemplo, yo hiciera un video hablando, ese video sería hartísimo si yo hablo media hora, porque sería un video casi de voz en directo. Pero si, por ejemplo, coloco voz en off y con fondos musicales y voy avanzando, voz en off en la cual yo pongo la diapositiva, la voz, y ojalá la voz tenga un buen registro. Yo no tengo buen registro, lo digo abiertamente. Mi esposa sí tiene buen registro y mi esposa, por ejemplo, cuando hace videos educativos pues en la profesión que ella desempeña, pues le queda muy bien. Porque una voz que es agradable y que permite llevarla a uno y que no termina siendo densa. Y también depende del estilo de la voz. Porque, por ejemplo, cuando uno está haciendo un video de una clase, uno tiene que hablar pausado, ir pensando, incluso si es de corrido, uno puede cometer errores, entonces tener muy claro ese discurso, ese hilo conductor para hacer ese video, ir avanzando, dejar claro lo que uno quiere decir y no ir hablando carreta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un video, por ejemplo, de espirometría, entonces empiezo a hablar, estimados participantes, hoy les vamos a mostrar con este video educativo las recomendaciones de la técnica de espirometría. Entonces, a continuación, que aparece en la pantalla, el número 1. En la espirometría hay que tener en cuenta esto y esto. 2, esta es la técnica, entonces, pasa a imagen y a partir de ahí se va avanzando. Tiende a ser dinámico y eso permite que al tener un hilo conductor y orden, eventualmente se pueda comprender mejor el proceso. ¿Respondí la pregunta? Sí, profesor, gracias. Eida, adelante. Elida, perdón. Yo tengo una duda y es cuando uno da esas clases virtuales,
por ejemplo, típico, la espirometría u oscilometría, y uno es virtual y uno tiene un público que no son 20 personas, sino son 60 personas, pero el objetivo es que la gente aprenda a interpretar una espirometría. Y uno quiere hacer ejercicios, pero es muy difícil manejar como un público tan grande. ¿Cómo es la mejor forma para uno poder enseñar a que alguien aprenda a interpretar o hacer determinada técnica? Ok, entonces, muy buena pregunta también. Una pregunta muy, pero muy buena. Cuando son grupos más pequeños, el grado de interacción es mucho más cercano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando uno empieza con ese grado de interacción, discúlpenme, por ejemplo, yo hubiera iniciado, lo que pasa es que por tiempo no lo hice, porque ya este grupo supera los 20 participantes. Yo normalmente cuando inicio este tipo de temáticas, cuando la he dado en grupos pequeños, yo a cada uno le empiezo a preguntar la experiencia en educación virtual. Entonces, antes de empezar la temática. Y una vez duré en esa pregunta, duré 1 hora. Y entonces por chat interno los participantes empezaron a preguntar, pero no hemos empezado la clase. Y en la medida que empezaron a hablar, después, digamos que en el proceso, pues yo empecé porque ya llevamos 10 minutos, a cada uno lo empecé a alimentar. Le empecé a contar con base su experiencia. Ya al finalizar, y se levantó un participante mío, profe, yo no le entendía al comienzo, yo estaba asustado de que nos íbamos a demorar 2 horas en la presentación, pero usted hizo una clase a punta de presentación y nos explicó todo de una manera muy amena y pusimos atención y discutimos, hicimos chistes y comprendimos. Y no había empezado con las diapositivas. Cuando son grupos más grandes, uno tiene que tener mucho cuidado con el tiempo y con el grado de interacción. Porque claro, una cátedra magistral fácilmente se puede dar para 100, 200, 500 personas. Por ejemplo, una cátedra como esta yo la he dictado he llegado hasta 300, yo sé que ustedes también. Pero el grado de interacción se empieza a reducir un poco y garantizar que con la técnica o con lo que yo estoy enseñando hubo aprendizaje puede llegar a ser complejo. Entonces uno se puede soportar en 2 tipos de herramientas. Herramientas eh, online o sincrónicas directamente en la sesión para garantizar el tiempo de interacción y herramientas por fuera de la sesión, como el soporte de alguna plataforma en la cual permita de una manera más cercana y eventualmente con alguna lectura de soporte y con la revisión de la grabación que el participante me contesta algunas preguntas que normalmente como es un grupo grande tienen que ser pues algunas preguntas de selección múltiple. Incluso más, digamos que para que sea con un tiempo más pausado y no tengan angustia de que se me equivoqué, pues no voy a terminar el aprendizaje. Pero en el mismo sentido, yo también, si ustedes quisieran, pero pues eso puede generar mucha angustia, en la misma sesión, y esto lo tiene Zoom, lo tiene Meet, en este caso pues no estoy viéndolo, pero no lo tenía preparado, yo también puedo hacer cuestionarios, que los puedo ir colocando y les digo, tienen tal tiempo, pero yo cuando lo hago en línea, en tiempo real, tengo que intentar que esos cuestionarios sean como un juego, tengo que intentar que sean más amigables para reducir el estrés de que el estudiante esté pensando, pues pucha, si yo no contesto, pues me tiré la clase y entonces no tengo posibilidad de recuperar. Y asimismo, durante la sesión, cuando tienes pero muy largas, hay que utilizar esos juegos para garantizar que las personas están atentas, pero también dejar tiempos de descanso prolongados. En la clase de maestría yo doy tiempos de descanso de media hora, pero también utilizo espacios de interacción entre los participantes, como por ejemplo la ruleta de la participación, o por ejemplo, se me olvidó ahorita el nombre, esos juegos que uno utiliza, es como el concéntrese, en donde uno le coloca, envíeme acá su respuesta, tiene segundos, pero que sirvan de manera de juego. Y esto es lo que me permite a mí corroborar, Elida, es que están colocando atención. La ruleta de la participación, una ruleta donde yo coloco todos los participantes, los nombres de los participantes o la misma plataforma me lo da, digamos que pues lo tengo que instalar la aplicación y la ruleta empieza a girar. Al comienzo a la gente le parece súper chévere, uy no, a ver a quién me va a tocar. Pero en la medida que voy avanzando en el día, ya no les gusta que aparezcan, porque escucha, me va a preguntar a mí, entonces no tengo esa posibilidad de participar. Entonces yo tengo varios mecanismos que puedo llegar a utilizar. Ahora, si me lo permiten, y es a mi juicio personal, aunque hay mecanismos como las encuestas,
o hay otras aplicaciones que uno puede utilizar que son recomendables para este tipo de sesiones, lo mejor es intentar dejar un tiempo con mayor calma para que el participante pueda llegar a contestar. Esto pensando, y piensa mal y acertarás, también para evitar posibles plagios, porque pues a veces los estudiantes están ahí, están desde el dispositivo y están contestándose, tenemos 10 segundos, ¿cuál es la respuesta para la primera pregunta? Entonces todos contestan. Entonces, porque los estudiantes están más avanzados con esta dinámica. En cambio, en la plataforma en donde yo le transmite al estudiante que va a tener un entorno seguro y que no importa, que va a tener varios intentos, pero que lo haga con ciencia, pero que igual no va a tener las respuestas. Entonces, eso implica que el estudiante se va a esforzar más, inclusive va a realizar 2 o 3 veces el video, inclusive con una, para responder las preguntas. Eso yo lo he hecho en distintos escenarios. Hicimos un curso para el manejo de dolor para 500 médicos y las preguntas las hacíamos después, no en el mismo tiempo, para evitar la angustia. O por ejemplo, si yo no pude asistir a la sesión, entonces no cumplí con la competencia, no cumplí con el contenido, y nos permitió tener ese tipo de estrategia, una adherencia del 85%, que es una adherencia buenísima para este tipo de formación. Y a pesar de lo anterior, algunos participantes pidieron la apertura de los cuestionarios. Nunca les dábamos las respuestas sino hasta el finalizar. Y les digo, mire, revisen las veces que quiera y les damos media hora, el examen se contestaba en 15, para llegar a avanzar. ¿Te respondí la pregunta, Elida? Perfecto, gracias. Perfecto, muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Digamos que pues fueron muy buenas preguntas. Nunca las habían hecho, también tengo que decirlo abiertamente. Entonces, pues ya para finalizar, cualquier solicitud, como les mencioné, no tienen que hacerla acá. Pues digamos que internamente nos motivamos a que continúen el curso y nos veríamos en la última sesión sincrónica el próximo martes a la misma hora. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una, pero muy, muy feliz tarde-noche, que pues puedan descansar los que puedan descansar en este momento, los que van en trancón, pues que se puedan llegar a la casa, y los que tengan turno, que sea un muy buen turno. Entonces, una feliz tarde-noche para todos y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.